Los híbridos enchufables viven un momento dulce. Digo esto porque aunque todo apunta a que el futuro sea 100% eléctrico, estos modelos tienen una serie de ventajas importantes como la etiqueta cero de la EGT y permitir viajes largos sin tener que depender de la infraestructura de recarga de nuestro país. Y entre estos modelos híbridos enchufables siempre vamos a mirar un poco más a los SUV, ya que están de moda y que son los que copan las listas de ventas. Y yo creo que uno de los más punteros en este año va a ser este Renault Captur E-Tech que probamos esta semana. Es el primer modelo híbrido enchufable de la marca y se beneficia de la experiencia que han tenido en la Fórmula 1. Aparte de esto, hay que decir que es un modelo que prácticamente no tiene rivales. Es el único V-Sub, bueno, era el único V-Sub híbrido enchufable hasta la llegada del Jeep Renegade 4xe, que es su rival más directo, aunque tiene un enfoque totalmente distinto. Y por encima, a lo mejor en medidas, podríamos compararlo con el Mini Countryman o con el Kia Niro híbridos enchufables. Pero bueno, más importante que sus rivales, hay que decir que es la pegada tan fuerte con la que ha llegado. En apenas unos meses que estuvo a la venta en 2020 ya se colocó en el top 5 de más vendidos entre los híbridos enchufables y yo creo que en 2021, ya con el año completo, conseguirá llegar a la segunda o incluso a la primera posición. Es normal, al final estamos ante una base ganadora como es el Captur, modelo que se vende desde 2013 y que desde entonces ha hecho más de 1,6 millones de unidades vendidas en este periodo de apenas 6 años, 7 con este que entra. Además hay que decir que es un producto made in Spain del que estamos muy orgullosos, ya que todos estos modelos, todos los Captur, se fabrican en la planta de Valladolid. Acompáñanos a conocerlo más a fondo. Y pasamos a hablar del exterior del Renault Captur y hay que decir que se asienta sobre esa base de la segunda generación del modelo y que introdujo cambios notables en esta parte de fuera. Los principales, aquí en el frontal, como podéis ver, una parrilla, unas formas bastante caprichosas y un entramado muy llamativo con incluso detalles cromados. Va además a juego con estos faros, son nuevos, son LED y tienen la forma de la lágrima que tanto llamó la atención en ese primer Renault Megane de 2016. Además de esto, pues vemos un paragolpes bastante con más personalidad, más abultado, luces antinieblas en la zona baja y también una especie de difusor también para completar el paragolpes. Pero si nos tenemos que centrar en 3 puntos principales en la carrocería del Captur, pues yo empezaría diciendo los cromados. Ya os he dicho, un poco aquí en la parrilla, todo el marco hacia los faros, en los antiniebla y no es cromado, pero es plateado esta especie de difusor. Si seguimos por el lateral, lo mismo. Barras de techo, estos marcos de las ventanillas, moldura lateral y aquí este detalle. Además de ese detalle cromado, también tenemos plásticos negros. Es la segunda, por así decirlo, el segundo punto que me centraría en este Captur. En todos los bajos de la carrocería, plástico negro para acentuar un poco ese carácter crossover, esa combinación todoterreno que siempre se busca en este tipo de modelos, a pesar de que son urbanos en su mayoría. El último detalle que diría de este Captur sería la personalización. En la nueva generación tenemos hasta 90 posibilidades, tenemos 90 combinaciones entre carrocería y techo, porque al final en este ejemplar tenemos una carrocería bitono que se diferencia por los pilares y por el techo en otro tono diferente. En esta unidad hay que decir que también me he encontrado unos adhesivos bastante llamativos en dorado, en azul y en blanco, en algunas partes del frontal, de la zaga y del lateral, e incluso en las llantas que son también bitono de 18 pulgadas opcionales y además con ese buje en color azul tan llamativo que nos dice que estamos ante la versión híbrida enchufable. Y ahora vamos a ver la zaga del Captur y la verdad es que para mí es la zona que más personalidad tiene. Digo esto por el pequeño spoiler de techo que se le incorpora en la parte superior, pero sobre todo por los pilotos traseros con esta forma de C tan característica que le hace que tenga una firma lumínica prácticamente reconocible desde cualquier ángulo por las noches. En la parte central del portón tenemos el nombre del modelo en letra. Tenemos también una pequeña distinción aquí del modelo E-Tech, de la versión híbrida enchufable, vuelta a los cromados, con esa forma en la parte inferior, vuelta también a los plásticos negros, ya lo dijimos, que toda la parte baja viene recubierta de ese material, y también tenemos una especie de difusor plata, pero no tenemos ninguna salida de escape a la vista. Si nos seguimos moviendo, hay que decir que al fin y al cabo este Captur híbrido enchufable no se diferencia del resto en apenas casi nada. Hay que decir que tenemos aquí, en esta tapa, la toma de carga. En la del otro lado tenemos la de gasolina y aquí tenemos la eléctrica. Es prácticamente la única diferencia que veremos. Y bueno, dicho que prácticamente son iguales a las versiones de combustión, hay que decir que este híbrido enchufable también mantiene las mismas medidas. Esto quiere decir que tenemos un V-Sub de pleno derecho con una longitud de 4.277 milímetros, una anchura de 1.797 milímetros
una altura de 1576 milímetros y una distancia entre ejes de 2639 milímetros. Vamos a ver ahora cómo repercuten estas medidas en su interior. Y bueno, ya habíamos visto que con el cambio generacional había muchos cambios en la estética del Renault Captur, pero sin embargo yo creo que la evolución es incluso más notable aquí por dentro. En este habitáculo vemos que se ha renovado en cuanto a tecnología y que mejora en calidad y un poco también en habitabilidad. Si empezamos por la tecnología, pues todo queda centrado en esta pantalla. Es una pantalla táctil de 9,3 pulgadas que va en disposición vertical, al estilo tablet. Hay que decir de esta pantalla pues, que integra todo el infoentretenimiento y que además tiene unos menús bastante precisos y fáciles de utilizar. A través de ella pues, podemos llevar a cabo pues, todas las funciones de navegación, podemos acceder pues, a la multimedia, a cualquier cosa prácticamente. Además, lo bueno de esta pantalla es que tiene conectividad con Android Auto y con Apple CarPlay para conectar nuestro smartphone en todo momento. Por si fuera poco, así a los que piensen que a lo mejor son demasiadas funciones centradas en una pantalla, sí que hay que decir que tenemos algún botón que nos ayuda al acceso directo, sobre todo a los modos de conducción. También tenemos botones, tenemos controles analógicos para la climatización, una buena noticia en nuestro parecer, ya que algunas otras marcas han optado por meterlo de forma táctil en la pantalla. En este climatizador pues nos gusta que tenga unas ruletas con unas pantallas que nos recuerda pues un poco al estilo Audi. Al final pues tenemos una ruleta giratoria para el caudal del aire, la temperatura y la dirección. Además de esto pues tenemos una consola central muy destacada. Esta zona la verdad es que me ha gustado bastante, me ha llamado mucho la atención, es diferente que en otros coches. Tenemos aquí una zona primera pues para dejar algunos objetos pequeños, tenemos dos tomas USB, una toma de 12 voltios y la forma esta hace que también tengamos una segunda plataforma donde dejar el móvil sin que nos llame la atención. Aquí si nos llegan WhatsApp, por ejemplo, no lo podemos ver porque está parcialmente tapado por esta consola central. Ya moviéndonos de esta zona a esta, la que queda delante del conductor, pues tenemos a mano un volante multifunción, muy típico de Renault, con los controles de crucero, con algunas funciones también para controlar eso, que también es lo nuevo, esa instrumentación digital, 10 pulgadas y además pues unos gráficos bastante destacados. De esta instrumentación digital, pues decir que como siempre, que podemos ver la información que queramos, podemos ir moviéndolo con estos botones y también que cambia un poco en función de los modos de conducción. En función del modo de conducción que llevemos, va a tener unos gráficos o va a tener otros. Por otro lado, otra cosa que nos ha sorprendido muy para bien en el Captur es su calidad percibida. Sí que es verdad que ya vi en el Clio, que probó mi compañero Luis, que había una mejora importante en los nuevos Renault, sin embargo no esperaba que fuera a ser tanto. La verdad es que en este modelo sí que es verdad, hay que añadir que estamos ante la versión tope de gama, Initiale de París, el acabado superior, pero me ha sorprendido mucho, por ejemplo, la tapicería de los asientos, una tapicería mixta, cuero y tela, con dos colores además muy llamativas, costuras en contraste. También el contraste en azul que tenemos pues, en las costuras y en esta lama horizontal que acredita que es una versión híbrida enchufable. Y me ha también llamado la atención pues, esta moldura que está como forrada en piel, otra moldura plástica de estilo metálico. Al final pues, son detalles que ayudan un poco a la calidad de este Captur, al igual pues, por ejemplo que el techo en color negro. Además de buena calidad y los plásticos que bueno, quedan bastante disimulados en la parte baja, encontramos bastante espacio. He encontrado huecos portaobjetos que en otros coches pues no tenemos. Además de esta consola dividida en dos partes para dejar arriba y abajo, tenemos dos posavasos, tenemos un pequeño reposabrazos también con un hueco y tenemos una guantera que es muy generosa. En este caso pues sí que me ha sorprendido. Por otro lado, si seguimos hablando un poco de espacio y habitabilidad en el interior de este Captur, pues hay que decir que estamos un poco en lo que es la media del segmento V-Sub. Al final, pues es un crossover pequeño en el que me ha llamado la atención que la posición de conducción es bastante elevada. Esto es lo más bajo que puede oír. Por este motivo, me queda una altura libre al techo bastante generosa a mí, que mido poco más de unos 70. A los usuarios más altos, pues a lo mejor sí que les puede incomodar un poco. Estamos en unos asientos que son muy confortables pero poco deportivos. Me gusta su estilo, me gusta por ejemplo la forma del reposacabezas, muy estilizado, pero no me gusta que a lo mejor no recoge demasiado mi cuerpo y en curvas lo voy a notar. Son unos asientos que tienen reglajes manuales, no hay reglajes eléctricos en este Captur y también tenemos reglaje manual para la columna de dirección para mover nuestro volante. Una vez dicho esto, vamos a pasar a las plazas traseras donde la habitabilidad va a ser un pelín más justa, ahora te lo contamos. Ya estamos acoplados en la segunda fila de asientos del Renault Captur y hay que decir que bueno, que al final estamos un poco en lo que es la media
de subpequeños. Lo decimos pues porque el acceso a la segunda fila, es un poco justo por la apertura de las puertas que no abren en un ángulo demasiado generoso. Y una vez dentro, la verdad es que sí que nos sorprende sobre todo el espacio que tenemos para las piernas. Como podéis ver, o sea, está el asiento delantero a mi posición, a poco más de 1,70, ya lo he dicho, y me sobra muchísimo espacio. ¿Dónde no me va a sobrar tanto es para la cabeza? Hay que decir que si me pongo totalmente recto, aquí me puedo dar un poco en el lateral y me sobrarán apenas 3 dedos de distancia al techo. En este caso, los usuarios un poco más altos sí que sufrirán, sobre todo pues, para ir erguidos en estas plazas. También hay que decir que tenemos una ventaja muy importante, que es que tenemos la banqueta deslizante en forma longitudinal. ¿Qué quiere decir? Que tocando aquí, con esta palanca, nos podemos echar hacia adelante hasta 16 centímetros. Llega casi hasta tocar con la consola central, aquí como podéis ver. En esta posición a mí las piernas ya me tocan, o sea, ya voy rozando sobre todo la parte de la espinilla y pues es un espacio demasiado justo, pero bueno, siempre nos puede servir, sobre todo cuando viajamos con niños y cuando queremos aprovechar toda la profundidad del maletero. Al final pues le estamos ganando unos cuantos litros cuando movemos esta banqueta hacia adelante. Pero bueno, de momento voy a volver para detrás y me voy a poner en la quinta plaza. Aquí tenemos, como podéis ver, pues una plaza carente de forma, un poco más estrecha y que me deja aún más cerca del techo. Es una plaza pues, más para utilizar en casos de emergencia, ya que tampoco es demasiado cómoda por el túnel de transmisión. Pero bueno, está ahí la quinta plaza y la podemos utilizar cuando queramos. Otra cosa que sí que me ha gustado para terminar con esta segunda fila de asientos es que tenemos salidas de aire acondicionado, algo que no es demasiado habitual a lo mejor en este segmento todavía, y que también tenemos otras 2 tomas USB y una toma de 12 voltios. Ahora sí que vamos a pasar al maletero a ver cómo está. Y llegamos al maletero del Renault Captur E-Tech, que es la parte que más se va a notar que es un híbrido enchufable. Digo esto porque los Captur de combustión, con motores tradicionales, tenemos más de 400 litros de capacidad y sin embargo en este híbrido enchufable tenemos apenas 265 litros. Esta cifra pues, se puede mejorar ligeramente si echamos esa segunda fila de asientos, esa banqueta con desplazamiento longitudinal, los 10 centímetros para adelante y en ese caso se nos quedaría en 379 litros. Sin embargo, no es una cifra demasiado destacada y va a estar por debajo de la media de segmento. ¿Nos gusta este maletero? Pues las formas regulares, se puede aprovechar bastante de su capacidad, tenemos una boca de carga ancha, generosa y a una altura no demasiado alta. Además va enrasada con la carrocería y eso siempre está bien. Por otro lado, hemos perdido el doble fondo. Aquí solamente tenemos, pues como podéis ver, un espacio para el cable de carga, el kit antipinchazos, en este coche no podemos llevar rueda de repuesto y también se pueden intuir las formas de la batería que va en esta posición. Por otro lado, si queremos sacar toda la capacidad de este maletero, bastará con abatir la segunda fila de asientos en 2 partes, como siempre, 60-40, y tendríamos una superficie prácticamente plana de 1118 litros. Y aunque la gama mecánica del Renault Captur es muy extensa, en esta ocasión nos vamos a centrar en esta versión E-Tech, que es la híbrida enchufable, la primera con este tipo de sistema de propulsión, el Renault. Es posible gracias a la plataforma CMF-B, que es de la alianza en el Renault, Nissan, Mitsubishi, y también a que tenemos más de 150 patentes y a esa experiencia tomada de la Fórmula 1 en los últimos años. En este caso, pues tenemos un sistema de propulsión formado por 3 motores, uno principal de gasolina, 1,6 litros, 4 cilindros, atmosférico de unos 90 caballos más o menos, que se complementa con otros 2 eléctricos. Tenemos la unidad principal E-Power, ahí presente, y también tenemos un motor de arranque de alta tensión HSG. Los 3 propulsores se combinan para tener una potencia conjunta de 160 caballos, por lo que tenemos con nosotros el Captur más potente de la gama, el más potente que se vende en la actualidad. Por otro lado, también vamos a tener una tecnología muy revolucionaria, que es la caja de cambios multimodo sin embrague. De ella te hablaremos más adelante cuando lo estemos conduciendo para contar las sensaciones en directo. Por otro lado, tenemos una batería de iones de litio de 9,8 kWh, que es la que le hace ser híbrido enchufable y la que le permite tener una autonomía de 50 km. Podrían llegar a ser hasta 65 km si lo recorremos enteramente por ciudad. Aparte de esto, pues hay que decir que esta batería se puede cargar de 2 formas, una velocidad máxima de 3,7 kilovatios, se haría unas 3 horas más o menos, y también tenemos la posibilidad de enchufarlo a un enchufe convencional, 260 voltios, lo que llevaría un tiempo de 5 horas más o menos. Por otro lado, hay que decir que estamos lógicamente ante el Captur más eficiente. Tenemos con un consumo medio de 1,4 y 1,7 litros a los 100 y unas emisiones de CO2 de entre 32 y 37 gramos por kilómetro. No es el más rápido, no es el que mayor rendimiento tiene, ya que acelera de 0 a 100 en 10,1 segundos y tiene una velocidad máxima de 173 km por hora.
Pero sin más, después de esta cháchara y después de esta ficha técnica que os he soltado aquí, vamos a pasar al interior, vamos a conducirlo y te vamos a contar qué tal va. Y bueno, ya estamos al volante del Renault Captur E-Tech, de este híbrido enchufable que tanto nos está sorprendiendo durante esta semana. Y lo primero que hay que decir es que destacaría, en primer lugar, los primeros kilómetros que me monté y que pensé, fue la total insonorización que tenemos aquí dentro. Es un refinamiento muy elevado el que nos ofrece este SUV pequeño. Y eso es posible gracias a ese arranque en modo eléctrico que sucede por defecto siempre que tengamos batería, y también, como decía, a una insonorización bastante buena del habitáculo. Hay que decir que no aparecen ni ruidos mecánicos, lógicamente cuando vamos en eléctrico no va a sonar nada, pero ni siquiera luego cuando encienda la mecánica de gasolina, cuando le demandemos más o cuando se gaste la batería. Tampoco nos va a llegar demasiados ruidos aerodinámicos, o sea que en general nos ha parecido un coche muy confortable acústicamente y con el que es bastante gustoso de moverse. Aunque más que parar en esta cuestión, lo que quiero hacer un inciso es en la nueva caja de cambios multimodo de Crabots. Es una tecnología muy novedosa, como decíamos, es la primera vez que se monta en un coche de producción. Viene directamente de la competición y la principal novedad que tiene es eso, que no tiene embrague. En la práctica, pues lo que nos hace es eso, es que se pueda arrancar el coche en modo eléctrico y luego también que consigamos pues, un funcionamiento de forma conjunta o de forma individual de los tres propulsores. O sea, se puede mover este coche solo con el de gasolina, solo con un eléctrico o puede arrancar en eléctrico. Tiene hasta 15 funciones, tiene como 15 combinaciones entre motores y marchas, y entonces pues el coche de forma automática es capaz de gestionarlas de forma en que pues, vaya en la más adecuada en cada momento. Nosotros no tenemos que hacer nada, nosotros tenemos que poner el cambio como siempre en posición D y tirar hacia adelante para que el coche empiece a gestionarnos como él crea conveniente. En la práctica, ¿cómo se traduce esto? Pues yo diría que lo más notable es la suavidad. Apenas hay lag, o sea, a pesar de ser un coche con motor atmosférico y con dos eléctricos, pues nos parece un poco un coche con motor turbo. Digo esto por eso, porque no hay apenas pues, ese retardo, ese tiempo de lapso que hay entre marchas, por ejemplo, o en la respuesta del motor. Es una respuesta muy lineal, es una respuesta pues, que al final en lo que consiste básicamente es en eso, en la suavidad que tienen sus reacciones. Por otro lado, hay que decir que depende mucho depende mucho del modo en que esté seleccionado. Digo esto porque hay veces que las reacciones pueden ser un pelín lentas. Sí que es verdad que hay veces que se queda como pensando el coche en qué marcha, en qué motor tengo que mover en este momento. Pero bueno, es algo que se solventa, como decía, pues dependiendo del modo de conducción. Tenemos pues los tres disponibles. Empezamos con el Pure, que es el que prioriza sobre todo el movimiento en eléctrico. Siempre que haya batería va a intentar aprovechar moverse con la unidad de control e-Power, con la unidad esa eléctrica que ya os enseñamos en el apartado anterior. Y como decíamos, pues es el modo pues, para ciudad, el más cómodo a nivel que no hay ruidos, el que tenemos unas reacciones también bastante instantáneas. Así que modo Pure, más tirando a eléctrico, que hay veces que no va a entrar el eléctrico, porque si le pisamos a fondo pues va a entrar el de gasolina, pero siempre podemos forzar el eléctrico 100% con esta tecla también. Sumándolo pues tenemos un modo más 100% eléctrico que el Pure incluso. Modo más por defecto, el que más interesa en el día a día y el que más he utilizado yo en esta semana de pruebas, pues es el MySense. Para mí es el más equilibrado, es el que además te permite tener unos ajustes bastante personalizados, puedes ir cambiando sobre todo pues eso, el peso de dirección, algunos parámetros como la reacción del acelerador, y al final pues yo creo que es el automático, por así decirlo, el que utilizará la gente en su día a día. También tenemos un modo Sport, tenemos el modo más deportivo, que es el que hace que se combinen los tres motores y que nos dé el máximo rendimiento dinámico. Al final son 160 caballos y con este modo pues conseguimos unas reacciones bastante inmediatas, conseguimos unas aceleraciones pues muy destacadas, si bien nunca vamos a poder hablar de un coche puramente deportivo. Al fin y al cabo pues es un coche, es un híbrido enchufable que está más pensado para la ciudad. Me ha llamado la atención que en función del modo de conducción que llevemos, cambia también la regeneración de energía, porque en este modo Sport estoy notando que me retiene un poco más y si lo pongo en el MySense o en el Pure me va a retener un poco menos.
Como decíamos, híbrido enchufable, tiene una batería de 9,8 kWh. Esas baterías también se pueden recargar, si no lo queremos enchufar a la corriente, podemos recargarlo por la propia inercia. La retención hace eso, que vaya pasando energía a la batería, y tiene varios modos. Bueno, en realidad tiene solo dos, el de por defecto y la B. Si mantenemos, o sea, si pulsamos la palanca de cambios, en este modo B hace que la retención sea mucho mayor, hace que la aceleración se incremente y que entonces regeneremos también más energía. Nos llama la atención que, a pesar de ser un híbrido enchufable, no tenga las típicas levas en el volante, que en otros coches sí que nos ayudan a jugar con esta retención en varios niveles. Pero bueno, combinando la B y el modo normal, la D, la verdad es que vamos bastante sobrados. La frenada también es regenerativa en este coche, el pedal de freno pues, tiene un tacto bastante curioso, hay que adaptarse un poco a él. Pero la verdad es que bueno, es más natural que en otros modelos que tienen un salto más importante o que hay veces que te deja clavado. Hablando de regeneración, de energía y de consumos, vamos a decir que el Captur nos ha sorprendido para bien. Este Captur E-Tech, al final pues, hemos conseguido unos consumos bastante razonables con él. Y digo esto porque bueno, lo primero es la autonomía eléctrica. Siempre lo primero que probamos, coche batería llena y a rodar. Yo creo que dijimos que eran unos 50 kilómetros lo que homologaba, y en este caso pues se va a quedar en un pelín menos, son 40 lo que hemos conseguido hacer, pero a mi modo de ver pues está bastante conseguido. Al fin y al cabo depende mucho de por dónde lo llevemos y nuestro modo de conducción, depende mucho de esas dos variables para conseguirlo homologado o lo no homologado en este caso. Por otro lado, también hemos visto unos consumos de gasolina bastante buenos cuando no hemos tenido un enchufe disponible a diario, y aún así hemos marcado una media de 4,5 litros de gasolina y más o menos unos 13 kWh en modo eléctrico. Por lo tanto, creo que le beneficia el sistema híbrido enchufable a este tipo de carrocería, una carrocería bastante pequeña. No va a ser liviana, de eso lo hablaremos a continuación, pero bueno, me parece bastante justo este tema de los consumos en el Captur E-Tech. Para terminar, yo diría que a nivel de chasis está bastante equilibrado. Hay que tener en cuenta que este Captur es uno de los 250 kilos más pesado que las versiones de gasolina convencionales, de ahí que pues, haya dicho lo de los consumos, y de ahí también pues, que haya que hacer unos retoques en el chasis, sobre todo en la suspensión, para afrontar estos nuevos cambios. Con un eje trasero multibrazo en la suspensión creo que se ha acertado de pleno. Me parece pues, que es el elemento que consigue ese equilibrio, ese confort, sobre todo en ciudad, cuando vamos pasando badenes o imperfecciones, y que consiga también ese equilibrio, sobre todo pues, en tramos de curvas. No, como decía, no vamos a tener un comportamiento deportivo, pero tampoco vamos a estar penalizados, ni van a aparecer balanceos, ni va a hacer gestos feos. Este coche al final pues, es bastante óptimo para cualquier tipo de situación. Por otro lado, pues terminar diciendo que la dirección es demasiado asistida, eso ya lo sabíamos, es un coche, es un submoderno, es un híbrido enchufable, pues dábamos por hecho eso, pero está bastante bien terminada por su precisión, porque es bastante directa y al final nos deja bastante buena sensación para tratarse de un coche de estas características. Así que yo creo que con eso vamos a terminar el apartado dinámico y ahora vamos a pasar a las conclusiones para decirte qué nos ha parecido en general este Captur E-Tech. Renault quiere tener 12 modelos electrificados para el año de 2022 y pensamos que no ha podido empezar con mejor pie que con este Renault Captur E-Tech. Primer híbrido enchufable, un sub pequeño que además no va a tener apenas rivales de momento en el mercado y que tiene una base ganadora y mucha personalidad. Digo esto porque al fin y al cabo la estética es lo que menos cambia, pero es uno de los atractivos que más ha llamado la atención de la gente en los últimos tiempos y que le han catapultado a los top de ventas. Por otro lado, vemos una tecnología interior muy completa para tratarse de un coche de este segmento, una habitabilidad correcta y una calidad que nos ha sorprendido para bien. Aunque sin duda lo que más va a destacar este Renault Captur E-Tech es por su comportamiento dinámico. Digo esto porque tenemos pues, un comportamiento muy suave, una caja de cambios multimodo sin embrague, que es una tecnología muy novedosa, que le hace tener un carácter diferente y destacar entre otros rivales que pueden ser pues, con esta mecánica híbrida enchufable. Dicho todo lo anterior, hay que destacar que el Renault Captur E-Tech no es un coche precisamente barato.
parte de 28.545 euros, por lo que es una tarifa importante para tratarse de un SUV de pequeñas dimensiones. Aunque si lo vemos por otro lado, hay que fijarse en que también es uno de los más baratos en incorporar la etiqueta cero, es uno de los coches híbridos enchufables más baratos del mercado. Así que hay que ver si alguien tiene la necesidad imperiosa de tener esa etiqueta, igual esta es su opción. Además, siempre se puede ahorrar unos cuantos euros si entráis en coches.com, la página de referencia para encontrar vehículo nuevo del país, donde tenemos las mejores ofertas. Y sin más, agradecerte por haber llegado hasta aquí, por haber visto este vídeo, y te agradeceríamos si nos dejas también un like y te suscribes al canal, porque van a llegar novedades importantes en forma de vídeo. Por otro lado, si tienes cualquier tipo de sugerencia, algo que podamos mejorar, algunos rivales de este Captur que quieras que probemos, nos lo puedes dejar aquí abajo resumido en un comentario. Y sin más, muchas gracias y hasta la próxima.